Bueno, nosotros vamos a marcar nuestra posición, ¿no? Partiendo de que el 26 de mayo Navarra votó a favor de políticas progresistas, a favor de políticas de izquierdas, a favor de la pluralidad y, por lo tanto, Navarra se merece y debe de tener un gobierno progresista de izquierdas y a favor de la pluralidad. En Izquierda Esquerra, en particular, tenemos clarísimo que tenemos un compromiso con nuestros votantes, con nuestras votantes, y tenemos un compromiso con la sociedad en general, y así se lo hemos transmitido al Partido Socialista. Nosotros vamos a hacer todo lo posible con nuestra humildad. Ya saben que somos una parlamentaria, en este caso, de 50, pero con toda nuestra humildad vamos a hacer todo lo posible para que no haya un gobierno de derechas en esta comunidad, y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para que se pueda construir un acuerdo de programa de gobierno que dé estabilidad al gobierno durante los próximos 4 años y sea un acuerdo de gobierno basado en la pluralidad de lo social, en la pluralidad de Navarra y, como decía, que dé estabilidad para los próximos 4 años. Esa es la obligación que tenemos en Izquierda Esquerra, y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que le hemos transmitido al Partido Socialista. Y no tengo nada más que decir, a no ser que ustedes tengan alguna pregunta. Sí, ¿cómo se va a garantizar esa estabilidad? Son 23 escaños. Pues esa es una pregunta, una buena pregunta. Nosotros, yo puedo hablar por mí, puedo hablar por Izquierda Esquerra, por mí, por mis compañeros y compañeras. Yo no puedo hablar por los demás, pero evidentemente hacen falta 26 votos para cada uno de las iniciativas que se vayan a votar, y bueno, pues en ese sentido se podrán articular cualquier tipo de mayorías, pero en todo caso nosotros ya conocen nuestra posición, la hemos manifestado en toda la campaña. Nosotros no somos partidarios de excluir a nadie, pero cada grupo político pues tomará su posición, y yo no puedo hablar por los demás y por las demás. Lo que sí que vamos a trabajar, como les decía, es para posibilitar un gobierno de izquierdas progresista, basado en la pluralidad y que sea estable. Esa es la labor que va a hacer Izquierda Esquerra durante los próximos días, y hasta que se constituya un gobierno con estas bases, que es lo que nosotros estamos esperando. La responsabilidad de Navarra Suma a la hora de que fueran ellos los que con su abstención permitieran una investidura y un acuerdo para que se pudiera conformar ese gobierno progresista a 23. Izquierda Esquerra estaría cómoda en esa situación si se viera que EH finalmente no se abstuviera o entrara en esta partida. Pues mire, yo futuribles aquí poco, no me voy a pronunciar ni sobre esa cuestión ni sobre otra. No me voy a pronunciar, porque el voto de cada uno es de cada uno, y no se trata de sentirse cómodo, no de sentirse cómodo ni cómoda, se trata de conseguir para esta comunidad un gobierno estable, insisto, un gobierno estable y un gobierno claramente progresista, que mantenga, además, que dé continuidad a todas las políticas sociales que se han desarrollado en los últimos 4 años. Esa es nuestra prioridad, nada más. ¿Cree que lo que ocurra en la Constitución de los ayuntamientos marcará un poco el rumbo del Parlamento de Navarra? Le vuelvo a decir, esta no es cuestión de creer o no creer. Lo que ocurra en el Parlamento de Navarra será lo que acordemos y lo que decidamos entre la mayoría que sea absolutamente necesaria. ¿Han hablado de acuerdo programático, de puntos, de aspectos fundamentales en el posible programa de gobierno? No, de momento no. De momento no. Lo que es evidente, lo he comentado antes, lo que es evidente es que Izquierda Esquerra va a estar apoyando un programa de gobierno que sea progresista, que sea de izquierdas y que contemple la pluralidad de esta sociedad y, por lo tanto, la convivencia. Ahí es donde vamos a estar. El representante del Partido Socialista estos 3 días ha sido contundente en el sentido de que no van a apoyar a un gobierno de derechas. Nosotros, en nuestra reunión, ¿qué tal te habéis encontrado por parte del Partido Socialista? ¿Cómo mides esa...? Sigue siendo una valoración subjetiva el talante o no el talante. Yo lo que sí que he visto, hemos visto mis compañeros, mi compañera y yo, la disposición del Partido Socialista clara. Él se ha comprometido, ha dicho claramente que no van a apoyar ni van a participar en un gobierno con Navarra Suma.
Eso sí que se lo puedo decir porque me imagino que lo habrá dicho Ramón también. En ese sentido, Geroa Barí les marcó, les pidió también ese compromiso, pero manifestaron que había serias dudas, ¿no?, en torno a lo que pudiera hacer finalmente el Partido Socialista de Navarra frente a Ferraz. ¿Qué confianza tiene en ese sentido Izquierda-Esquerra a que el Partido Socialista pueda salir adelante con el... Pues ni confianza ni desconfianza. Veremos cómo van los hechos. De momento, hoy la reunión ha ido pues razonablemente bien, en positivo en la medida de la disposición del Partido Socialista, ¿no?, a avanzar en ese programa que les decía, progresista y de izquierdas, y a partir de ahí es que no es que no quiera comentar, es que no puedo hacer ninguna predicción, y esto, como decías, no es una cuestión de sensaciones, es una cuestión de hechos, y es un tema muy serio, yo creo que es un tema muy delicado, y nosotros no vamos a salir de ese rigor que nos caracteriza. ¿En Berriozar van a posibilitar un ayuntamiento con la alcaldía del PSN o de H. Bildu? Nosotros, nuestras asambleas en cada localidad tienen autonomía para decidir qué tipo de pacto realizan, pero en todo caso nuestros estatutos, tanto los de Bacharre como los de Izquierda Unida, en Izquierda-Esquerra, o sea, es claro que no apoyamos gobiernos con la derecha, en los que participe la derecha. Es decir, si Navarra Suma apoya al PSN, ustedes no van a apoyar al PSN, que es la única manera de que la alcaldía fuese socialista. No le puedo decir. Nosotros en estos casos lo que hacemos es que sea la fuerza más votada, que sea la fuerza más votada la que gobierne, siempre que esa fuerza no sea Navarra Suma. Es decir, esa va a ser la decisión de Berriozar. No lo sé. Espero que sí, porque Berriozar tiene que cumplir como todos, con esos dos principios. Por lo tanto... Para entenderlo, según los principios de Izquierda-Esquerra, la alcaldía de Berriozar va a ser para H. Bildu. Para la fuerza más votada. ¿Qué será H. Bildu? Tú comentó el otro día que iba a intentar buscar cauces para ponerse en contacto con el PSN. ¿Se ha puesto Bildu en contacto con Izquierda-Esquerra para que ejerza algún tipo de interlocución con el PSN? No. Lo que sí que puedo decir es que yo con mis compañeros y mis compañeras estableceremos, claro, que contacto y relaciones con Bildu, como lo hemos hecho siempre. Lo que hará el Partido Socialista, pues prefiero que contesten ellos.